Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Si disfrutan de historias de amor gay emocionales, con romance, giros poderosos y finales inolvidables, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ninguna historia nueva. Y antes de comenzar, cuéntenos desde dónde nos están viendo en los comentarios. Nos encanta ver espectadores de todo el mundo. Gracias por estar aquí. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. El mensaje más aterrador nunca es el más largo. Es el que hace que tu corazón imagine 100 finales diferentes antes siquiera de llegar a casa. Debí leer el mensaje de Asher al menos 25 veces antes de finalmente alejarme de mi escritorio. Las palabras brillantes en mi teléfono se negaban a cambiar por más que parpadeara. Ven a casa temprano. Eso era todo. Sin explicación, sin emoji, sin mensaje de seguimiento. Solo 4 palabras ordinarias que de alguna manera se sentían más pesadas que todas las conversaciones que habíamos compartido en los últimos 2 años. Miré alrededor de la oficina abierta, fingiendo concentrarme en el diseño del logo en acabado que cubría ambos monitores, pero mi atención ya había abandonado el edificio. Afuera, a través de las ventanas del piso al techo, el centro de Chicago brillaba bajo el sol de la tarde. Los autos se arrastraban en el tráfico. La gente caminaba apresurada por las aceras llenas, cargando tazas de café y maletines. Y en algún lugar allá abajo, la vida continuaba exactamente como siempre. La mía. Sin embargo, se había inclinado silenciosamente fuera de equilibrio, porque Asher Sullivan nunca me pedía que volviera a casa temprano. Mi compañero de piso era muchas cosas: organizado, confiable, lo suficientemente calmado como para hacer que las filas de seguridad del aeropuerto parecieran relajantes. Si me enviaba un mensaje, generalmente era porque necesitábamos leche, se debía pagar la factura de internet o alguien había entregado un paquete mientras yo estaba en el trabajo. No era misterioso. No era dramático, y precisamente por eso ese mensaje me inquietaba tanto. Alcancé mi mochila casi por instinto antes de detenerme. Tal vez estaba sobrepensando todo otra vez. Eso no sería exactamente nuevo. Había construido toda una personalidad alrededor de imaginar los peores escenarios posibles. Mi terapeuta una vez me dijo en broma que podía prepararme para desastres que ni siquiera existían todavía. Desafortunadamente, tenía razón. En 30 segundos, mi cerebro ya había inventado media docena de explicaciones. Tal vez Asher se estaba mudando. Tal vez finalmente había conocido a alguien en serio y quería el apartamento para él solo. Tal vez había roto accidentalmente algo valioso. O tal vez de alguna manera había descubierto el único secreto que había pasado 2 años escondiendo cuidadosamente detrás de sonrisas fáciles y bromas inofensivas. Por un segundo imposible, otro pensamiento me golpeó tan fuerte que realmente dejé de caminar. ¿Y si había encontrado el viejo cuaderno escondido debajo de mi colchón? El que me había prometido tirar al menos una docena de veces. El lleno de pensamientos inacabados que lentamente se convirtieron en confesiones silenciosas. La mayoría de las páginas nunca estuvieron destinadas a que nadie más las leyera, especialmente Noel. Si Asher hubiera abierto siquiera una de ellas, habría aprendido la verdad. Había pasado 2 años fingiendo que no existía. Que cada mañana ordinaria a su lado se había convertido silenciosamente en mi parte favorita de cada día. De repente ya no tenía miedo de lo que me esperaba dentro del apartamento. Tenía miedo de que él ya supiera quién era yo realmente. El secreto de que me había enamorado de mi compañero de piso heterosexual, casi sin darme cuenta. No había sucedido de golpe. Había sucedido en pedazos silenciosos. La mañana en que recordó exactamente cómo me gustaba el café después de que solo lo mencioné una vez. La noche en que se quedó despierto porque sabía que odiaba volver solo en el tren después de oscurecer. El fin de semana en que pasó 4 horas ayudándome a armar muebles aunque ninguno de los dos tenía idea de lo que estábamos haciendo. Cada acto ordinario de amabilidad se convirtió en otra razón por la que mi corazón ignoraba silenciosamente el sentido común. Nunca planeé nada de eso. Ciertamente nunca lo esperé. Amar a alguien que constantemente se refería a sí mismo como heterosexual se sentía menos como perseguir una esperanza y más como llevar cuidadosamente un vaso que ya estaba agrietado desde el principio. Aprendías a sostenerlo con suavidad porque ya sabías cómo terminaría si apretabas demasiado fuerte. Mi teléfono vibró de nuevo. El corazón me dio un salto antes siquiera de mirar. Otro mensaje de Asher. Conduce con cuidado. Estaré aquí. Eso de alguna manera lo hizo todo peor. ¿Por qué tranquilizarme a menos que algo importante estuviera esperando? Metí la laptop en la mochila, dije un rápido adiós a mis compañeros de trabajo y me dirigí al elevador. Cada segundo que pasaba se estiraba de forma extraña, como si el tiempo mismo se hubiera vuelto incierto.
Para cuando salí afuera, el aire fresco de octubre me rozó la cara, trayendo el aroma del café tostado de la cafetería de enfrente y el sonido lejano de un tren elevado pasando por encima. Normalmente, esos sonidos familiares hacían que Chicago se sintiera reconfortante. Hoy solo, me recordaban que el mundo se veía completamente ordinario mientras mis pensamientos se desmoronaban en silencio. Me dije a mí mismo que probablemente no era nada. Solo otra tarde con mi compañero de piso. Solo otro camino de regreso al apartamento que habíamos compartido durante 2 años. Pero en algún lugar profundo, debajo de cada explicación lógica que intentaba construir, un único sentimiento imposible se negaba a desaparecer. De alguna manera, antes incluso de empezar a caminar a casa, ya sabía que lo que fuera que esperaba detrás de la puerta de nuestro apartamento cambiaría la vida de ambos para siempre. El viaje en tren a casa normalmente me daba 20 minutos tranquilos para separar el trabajo del resto de mi vida. Esa tarde se convirtieron en 20 minutos inventando desastres. Cada estación que pasábamos parecía entregar una posibilidad completamente nueva que de alguna manera se sentía aún peor que la anterior. Tal vez Asher había aceptado un trabajo en otra ciudad. Tal vez quería decirme que se mudaría con una novia. Tal vez sus padres venían de visita inesperadamente y necesitaba el apartamento para el fin de semana. Cada explicación sonaba creíble hasta que otra la reemplazaba inmediatamente. Mi reflejo flotaba a través de la ventana del tren mientras el centro de Chicago daba paso lentamente a varios familiares. Apenas noté el horizonte. En cambio, seguía repitiendo las últimas semanas en mi cabeza, buscando pistas que pudiera haber pasado por alto. ¿Había estado actuando diferente Asher? ¿Se había vuelto más callado? ¿Había dicho yo algo extraño por accidente? Mis pensamientos se negaban a asentarse. Desbloqueé el teléfono otra vez y volví a leer sus mensajes, aunque ya conocía cada letra de memoria. Ven a casa temprano. Y más tarde. Conduce con cuidado. Estaré aquí. Esas últimas 4 palabras resonaban más fuerte de lo que debían. Estaré aquí. Sonaba reconfortante y sin embargo hacía que mi pulso subiera aún más rápido. Asher nunca desperdiciaba palabras. Si las elegía con cuidado, probablemente importaban. Justo al otro lado del pasillo, una pareja de ancianos estaba sentada en silencio uno al lado del otro. El hombre extendió la mano sin decir una palabra y ajustó suavemente la bufanda alrededor del cuello de su esposa después de que se le resbalara del hombro. Ella sonrió sin siquiera mirarlo, como si el gesto se hubiera convertido en parte de su vida cotidiana años atrás. Ningún romance grandioso, ninguna declaración dramática. Solo un cuidado silencioso repetido tantas veces que ya no necesitaba palabras. Por un breve segundo me pregunté cómo se sentía ese tipo de amor. ¿Cómo era dejar de esconderse, dejar de fingir, simplemente alcanzar a la persona que ya se sentía como hogar? Entonces mi teléfono vibró suavemente en mi mano otra vez y todos los pensamientos imposibles regresaron de golpe. Las puertas del tren se abrieron con su familiar campanilla, devolviéndome al presente. Bajé a la plataforma, ajusté la mochila y comencé la caminata de 10 minutos hacia nuestro edificio de apartamentos. Octubre había pintado las aceras con hojas ámbar esparcidas que crujían suavemente bajo mis zapatillas. El aire olía a castañas asadas de un vendedor ambulante cercano mezclado con café fresco que llegaba de la cafetería de la esquina donde Asher y yo ocasionalmente nos deteníamos los sábados por la mañana. Normalmente habría sonreído ante esas pequeñas rutinas. Esa noche, cada lugar familiar se sentía extrañamente distante, como si estuviera caminando a través de recuerdos en lugar de por mi propio barrio. Pasé por la pequeña librería donde Asher insistía en comprar libros de papel en lugar de electrónicos porque, según él, las historias merecían páginas reales. Pasé por el supermercado donde una vez pasamos 20 minutos debatiendo qué salsa de pasta sabía más a casera. Incluso caminé junto al parque para perros donde un Golden Retriever demasiado emocionado derribó a Asher sobre la hierba una tarde de verano, dejándonos a ambos riendo tan fuerte que completos extraños se unieron. Cada recuerdo llevaba su cara. Cada esquina me recordaba por qué enamorarme de él había sido tan fácil e imposible al mismo tiempo. Para cuando nuestro edificio de apartamentos apareció a la vista, mi estómago se había hecho un nudo. Las paredes de ladrillo se veían exactamente como siempre. La señora Jenkins estaba regando las flores en su balcón. Alguien arriba practicaba el piano lo suficientemente mal como para fallar casi cada tercera nota. La vida seguía maravillosamente ordinaria, lo que de alguna manera hacía que mi creciente ansiedad se sintiera aún más irracional. Subí las escaleras en lugar de tomar el elevador, esperando que el minuto extra calmara mis pensamientos. No lo hizo. Cada paso resonaba en la escalera silenciosa hasta que llegué al tercer piso y me detuve frente al apartamento 3B.
Mi mano se deslizó dentro del bolsillo de la chaqueta, envolviendo las llaves, pero dudé antes de sacarlas. Respiré despacio y me reí suavemente de mí mismo. «Estás oficialmente exagerando», susurré. «Probablemente no es nada». Incluso mientras decía las palabras, sabía que no las creía. Entonces noté algo que silenció instantáneamente cada pensamiento en mi cabeza. La puerta del apartamento ya estaba sin llave. Mis dedos descansaron contra el pomo un segundo antes de empujarla lentamente. El apartamento estaba completamente a oscuras. No la oscuridad cómoda de una tarde ordinaria cuando alguien simplemente no había encendido las luces todavía, sino el tipo que hacía que cada rincón familiar se sintiera extrañamente desconocido. «Asher», llamé suavemente. Mi voz desapareció en el silencio sin respuesta. Entré y cerré la puerta con cuidado detrás de mí. El suave clic de la cerradura resonó mucho más fuerte de lo que debería. Fruncí el ceño. Asher siempre dejaba al menos una lámpara encendida cuando sabía que yo llegaría a casa después del anochecer. Decía que hacía que el apartamento se sintiera más acogedor. Esta noche, nada me recibió excepto el silencio. Extendí la mano hacia la pared donde debería estar el interruptor, pero antes de que mis dedos lo tocaran, un resplandor cálido apareció de repente desde algún lugar más profundo del apartamento. Una lámpara se encendió, luego otra. Una luz dorada y suave se derramó lentamente por la sala de estar, ahuyentando las sombras un rincón silencioso a la vez. Me quedé perfectamente quieto. Se sentía menos como si alguien hubiera encendido las luces y más como si el apartamento mismo se hubiera despertado. Mis ojos recorrieron la habitación y casi de inmediato me di cuenta de que algo era diferente. Los muebles habían sido reorganizados. No de forma dramática, solo lo suficiente para sentirse intencional. El sofá miraba un poco más hacia las ventanas. La pequeña estantería junto al televisor se veía inusualmente ordenada. Incluso la manta que mi abuela tejió años atrás había sido doblada con cuidado en lugar de estar tirada sobre el reposabrazos donde normalmente la dejaba. Entonces noté la primera fotografía. Estaba dentro de un marco de madera simple sobre la mesa de centro. Asher y yo estábamos de pie frente al Lilyfield con gorras de béisbol combinadas, ambos riendo de algo fuera de la cámara. Recordaba perfectamente esa tarde porque Asher había atrapado una bola foul y se la había entregado inmediatamente a una niña sentada detrás de nosotros sin pensarlo dos veces. Tomé el marco lentamente, dándole vueltas entre las manos. No había estado ahí esa mañana. Mi atención se desplazó hacia la estantería. Otra fotografía enmarcada, luego otra. Un boleto de cine cuidadosamente guardado bajo un pisapapeles de cristal. Un posavasos del diner donde siempre pedíamos panqueques después de hacer la compra. Un recibo de estacionamiento descolorido de nuestro viaje de fin de semana a Wisconsin. El corazón me dio un vuelco. Esas no eran decoraciones al azar. Eran pedazos de nuestra vida juntos. Momentos ordinarios que de alguna manera se veían extraordinarios simplemente porque alguien había decidido recordarlos. Caminé más adentro de la sala, casi con miedo de respirar demasiado fuerte. Por donde quiera que miraba, otro recuerdo esperaba en silencio. La pequeña taza de cerámica que pinté terriblemente en una feria de arte del vecindario e intenté tirar hasta que Asher insistió en que tenía carácter. La levanté con ambas manos, dándole vueltas despacio. Una pequeña grieta todavía corría por el fondo donde la había dejado caer antes de que la pintura secuara siquiera. Pensé que había tirado esto. Susurré antes de poder detenerme. Por un segundo casi pude oír a Asher riéndose de nuevo, insistiendo en que las imperfecciones eran exactamente lo que le daba carácter a las cosas. Mi visión se nubló, no por la taza en sí, sino porque alguien había decidido en silencio que incluso mis momentos más pequeños y olvidables valían la pena guardar. Un recibo de la librería donde me convenció de comprar una novela que terminé amando. Incluso la baraja de cartas gastada que usamos durante un apagón de invierno había sido colocada cuidadosamente junto a una vela. Nada caro, nada llamativo. Solo pequeños fragmentos de 2 años que nunca imaginé que alguien más considerara importantes. El pecho se me apretó con cada paso. Esto había tomado tiempo. Días, tal vez semanas. Nadie podía crear algo así en una sola tarde, lo que significaba que Asher lo había estado planeando mucho antes de enviar ese mensaje. Me di la vuelta lentamente en círculo, tratando de entender lo que estaba viendo, cuando otro detalle captó mi atención. Un estrecho sendero de pequeñas luces cálidas se extendía en silencio por el pasillo hacia los dormitorios, casi como una invitación esperando pacientemente a que la siguiera. Antes de que pudiera decidir si volver a llamar su nombre, oí el leve sonido de pasos cuidadosos acercándose desde algún lugar más allá de la luz dorada suave. Los pasos se detuvieron justo al final del pasillo. Y por un momento, ninguno de los dos habló. Entonces Asher entró en la cálida luz ámbar.
Su suéter azul oscuro estaba un poco arrugado, como si se hubiera cambiado de ropa más de una vez antes de que yo llegara. Lo había visto después de entrenamientos agotadores, largos turnos en el gimnasio y días estresantes cuando nada parecía salir bien. Sin embargo, nunca lo había visto nervioso. Sus manos desaparecieron en los bolsillos antes de salir inmediatamente otra vez, incapaces de decidir dónde pertenecían. Sonrió, luego perdió la sonrisa casi tan rápido. «Llegaste», dijo en voz baja. Lo miré un segundo antes de responder. «Me lo pediste». Una risa suave se le escapó, pero sonó más aliviada que divertida. «Lo sé». Otro silencio se instaló entre nosotros. No era incómodo. Simplemente se sentía lleno, como si el apartamento mismo hubiera estado esperando a que uno de nosotros dijera la siguiente frase. Miré alrededor de la sala otra vez antes de encontrar sus ojos. «¿Hiciste todo esto?» Asher siguió mi mirada hacia las fotografías y recuerdos esparcidos por el apartamento. Asintió una vez. «Cada parte. Durante las últimas semanas». Su respuesta aterrizó suavemente y sin embargo cargaba suficiente peso como para dejarme sin palabras. «Semanas». Eso significaba que cada tarde en que decía que llegaba tarde del trabajo o se quedaba después de horas organizando el equipo del gimnasio, en realidad había estado preparando esto. Mis ojos volvieron a las fotografías. «¿Por qué?» La pregunta salió casi como un susurro. Asher me miró un largo momento antes de volverse hacia el pasillo otra vez. «Porque hay algo que quiero que veas». Empezó a caminar despacio, luego miró hacia atrás como asegurándose de que lo seguiría. Lo hice sin pensarlo. El sendero de luces cálidas nos llevó más allá de mi dormitorio y se detuvo frente al suyo. La puerta ya estaba abierta. Había estado dentro incontables veces antes. Veíamos películas allí durante las tormentas de nieve, discutíamos sobre rankings de fantasy fútbol y pasábamos perezosas tardes de domingo leyendo mientras la música sonaba en voz baja de fondo. Esta noche apenas se parecía a la misma habitación. Su escritorio había sido completamente despejado excepto por una única caja de madera descansando en el centro bajo una pequeña lámpara. La luz suave hacía que la madera pulida brillara contra el resto del mueble simple. Sobre el escritorio, toda una sección de la pared había sido transformada. Docenas de fotografías la cubrían en filas cuidadosas, cada una colocada con precisión imposible. Algunas tenían pequeñas fechas escritas a mano debajo. Otras tenían notitas metidas en las esquinas. Me acerqué sin darme cuenta de que había dejado de respirar normalmente. Cada foto capturaba algo ordinario. Cargando las compras a través de la primera nevada después de mudarnos juntos, comiendo rebanadas enormes de pizza en el piso del apartamento antes de comprar una mesa de comedor, riendo junto al lago Michigan durante una tarde de verano ventosa, decorando un árbol de Navidad vergonzosamente pequeño porque ninguno de los dos quería gastar dinero en uno más grande. En cada fotografía, yo estaba sonriendo. Entonces algo inesperado captó mi atención. Asher nunca miraba a la cámara. En cada una de las fotos, sus ojos estaban silenciosamente enfocados en mí. El corazón me tropezó. Una vez podría haber sido un accidente. 2 veces podría haber sido coincidencia. Pero docenas de fotografías contaban una historia completamente diferente. Me volví lentamente hacia él, luchando por encontrar palabras que de repente se negaban a existir. Asher estaba a unos metros, observando mi reacción con ojos ansiosos. «Hay una cosa más», dijo con suavidad, apoyando las yemas de los dedos sobre la caja de madera sin abrirla. «Todo lo que has visto esta noche explica lo que recordé. Lo que hay dentro de esta caja explica por qué nunca pude olvidarlo». Mis ojos se quedaron fijos en la caja de madera mientras Asher levantaba lentamente la tapa, casi como si temiera que abrirla pudiera cambiarlo todo entre nosotros para siempre. Dentro había docenas de sobres apilados con cuidado, cada uno etiquetado con una fecha en su letra inconfundiblemente precisa. Estaban ordenados perfectamente del más antiguo al más reciente, como si alguien hubiera documentado en silencio toda una vida, un día ordinario a la vez. Lo miré, incapaz de ocultar mi confusión. «¿Qué son estas?» Mi voz sonó más baja de lo que pretendía. Asher tragaró antes de responder. «Cartas». Hizo una pausa y luego añadió. «Cartas que te escribí». El corazón pareció saltarse un segundo completo. «¿A mí?» Asintió. «Sí». Extendí la mano hacia el sobre de arriba, dudando antes de tocarlo. El papel se sentía un poco gastado en los bordes, como si hubiera sido abierto y cerrado incontables veces. «Nunca me las diste». Asher soltó un suspiro lento. «Lo sé». La habitación se volvió imposiblemente quieta. Incluso los sonidos del tráfico lejano más allá de las ventanas del apartamento parecieron desaparecer. «Entonces, ¿por qué las escribiste?», pregunté finalmente.
Asher apoyó una mano ligeramente contra el borde del escritorio, sus dedos apretándose casi imperceptiblemente. Porque nunca pude decir nada de esto en voz alta. Esas palabras se asentaron en algún lugar profundo dentro de mí. Tomó con cuidado el sobre más antiguo y lo giró antes de entregármelo. Este se escribió 3 días después de que nos mudáramos juntos. Lo acepté con suavidad, sorprendido de cuánto algo tan ligero podía sentirse de repente tan pesado. Antes de que pudiera abrirlo, Asher sonrió nerviosamente y negó con la cabeza. Todavía no. Lo miré. ¿Por qué? Porque si las lees antes de que explique, no creo que entiendas por qué existen. Coloqué lentamente el sobre de vuelta dentro de la caja. Debía haber 50 cartas. Tal vez 60. Cada una representaba un día en que había elegido escribir en lugar de hablar. Mis ojos se movieron por las fechas. Día de Acción de Gracias. Mi cumpleaños. El fin de semana que manejamos a Wisconsin. La noche en que perdimos la electricidad durante la tormenta de nieve. El día en que falleció mi abuela. Cada momento importante de los últimos 2 años estaba allí. Volví a mirar a Asher, apenas reconociendo al hombre callado que estaba frente a mí. ¿Recordaste todo esto? Una débil sonrisa cruzó su rostro. Recuerdo casi todo sobre nosotros. Nosotros. Una palabra tan simple y sin embargo resonó por la habitación más fuerte que cualquier otra cosa. Mi mente inmediatamente buscó explicaciones más seguras. Tal vez se refería a nosotros como compañeros de piso, como amigos cercanos, como 2 personas que casualmente construyeron una rutina cómoda juntos. Pero esas explicaciones se volvían más difíciles de creer con cada segundo que pasaba. Asher apoyó suavemente las yemas de los dedos sobre otro sobre sin abrirlo. Al principio pensé que estas cartas me ayudarían a organizar mis pensamientos. Se rió suavemente, casi avergonzado. En cambio, lo hicieron todo aún más confuso. Lo observé con atención. ¿Confuso cómo? Miró hacia abajo la caja antes de volver a encontrar mis ojos. Cada vez que sucedía algo importante, me daba cuenta de que la primera persona a la que quería contárselo eras tú. Cada vez que tenía un buen día, quería celebrarlo contigo. Cada vez que algo salía mal, solo me sentía mejor después de hablar contigo. Exhaló despacio. Así que seguí escribiendo porque admitir esos sentimientos en voz alta se sentía imposible. El calor de la lámpara pintaba suaves sombras en su rostro. Y por primera vez desde que nos conocimos, Asher Sullivan se veía completamente desprotegido. Ya no era el compañero de piso calmado que siempre parecía tener todo bajo control. Era simplemente un hombre de pie frente a alguien que le importaba profundamente, esperando que la verdad que había escondido dentro de una caja de madera durante 2 años no se convirtiera en la razón por la que perdiera la persona más importante de su vida. Asher permaneció en silencio un largo momento después de su última frase, casi como si finalmente hubiera llegado al borde de algo detrás de lo cual ya no podía esconderse. Tomó el sobre más antiguo otra vez, lo giró entre las manos y esta vez lo abrió lentamente. El papel de adentro se había ablandado de haber sido desplegado tantas veces. Miró hacia abajo las palabras antes de leerlas en voz baja en voz alta. Día 3. Mi compañero de piso de alguna manera quemó el queso a la plancha. Se disculpó con la alarma de humo y se rió tan fuerte que olvidé que había estado preocupado por el trabajo toda la semana. Creo que este apartamento ya se siente menos vacío porque él está aquí. La cara se me calentó al instante. Recordaba esa tarde. Casi había arruinado el almuerzo y Asher había pasado los siguientes 10 minutos bromeando sobre mi impresionante habilidad para sobrecocinar el pan. En ese entonces se había sentido como una broma ordinaria. Oírlo recordarlo ahora lo hacía sentir inesperadamente precioso. Dobló la carta con cuidado y tomó otra. Esta es del Día de Acción de Gracias. Su voz se mantuvo calmada, pero podía oír la emoción escondida silenciosamente debajo de cada palabra. Miles insistió en que no debíamos pasar el feriado solos. Así que cocinó la cena aunque ninguno de los dos sabía lo que estaba haciendo. El pavo quedó seco, el puré de papas tenía demasiada sal, y de alguna manera se convirtió en mi Día de Acción de Gracias favorito. Una risa callada se nos escapó a ambos. Todavía podía imaginar esa comida ridícula y el pastel de calabaza que accidentalmente compramos en lugar de hornear porque habíamos olvidado completamente el postre. Asher sonrió solo un segundo antes de abrir otra carta. Esta fue después de que falleció tu abuela. Hizo una pausa, tomando un respiro lento. Sonreíste a todo el mundo esa semana. Les dijiste a todas las personas que preguntaban que estabas bien. Luego llegaste a casa, te sentaste en el piso de la sala y miraste por la ventana sin decir una sola palabra. Quería arreglar lo que te estaba doliendo. Odié no poder hacerlo. El pecho se me apretó. Nunca le había contado lo difícil que realmente fue esa semana. De alguna manera él lo había visto todo de todos modos.
Asher bajó la carta y me miró directamente a los ojos. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que mis sentimientos me asustaban. Esperé en silencio. Porque los amigos se preocupan, continuó. Los compañeros de piso se preocupan. Pero lo que sentía iba más allá de eso, y no sabía cómo llamarlo. Se rió suavemente de sí mismo. Así que lo llamé confusión. Sus dedos rozaron ligeramente la pila de sobres. Cada vez que me convencía de que solo me lo estaba imaginando, aparecía otra carta. Miró hacia las fotografías que cubrían la pared. Me decía a mí mismo que era heterosexual porque ese era el futuro que siempre había esperado. Pensé que estos sentimientos desaparecerían si los ignoraba el tiempo suficiente. Su sonrisa se volvió más pequeña, casi agridulce. En cambio, se volvieron más fuertes cada día. La habitación parecía imposiblemente silenciosa. Incluso el suave zumbido del refrigerador en algún lugar más allá del dormitorio se desvaneció en el fondo. Asher dio un pequeño paso más cerca, su expresión completamente abierta ahora. Dejé de salir en citas porque nadie me hacía esperar con ganas llegar a casa de la forma en que tú lo hacías. Dejé de imaginar mi futuro con alguien a quien aún no había conocido porque cada futuro feliz de alguna manera ya te incluía a ti. Tomó otro sobre cerca del fondo de la pila y sonrió con tristeza. Nunca planeé leer este, admitió. Fue la noche en que finalmente dejé de llamarlo confusión. Desplegó la página con cuidado. Día 247. Esta noche Miles se quedó dormido en el sofá esperándome a que llegara a casa. Insistió en que no estaba cansado. Aguantó 12 minutos. Me quedé ahí mirándolo más tiempo de que debí. Podría haberlo despertado. En cambio, lo cubrí con una manta y apagué el televisor porque de alguna manera proteger sus sueños sentía más importante que cualquier cosa que hubiera planeado hacer esa noche. Ese fue el momento en que dejé de preguntarme si lo amaba. A partir de esa noche, la única pregunta que quedaba era si alguna vez sería lo suficientemente valiente como para decírselo. Dobló la carta con manos lentas y cuidadosas antes de volver a colocarla dentro de la caja. Miró hacia abajo un latido antes de encontrar el valor de volver a mirarme a los ojos. Pasé 2 años intentando escribirme a mí mismo fuera del amor que te tengo, Miles. Su voz apenas se elevó por encima de un susurro. Cada carta se suponía que me ayudaría a soltar. En cambio, cada página se convirtió en otra razón por la que no podía. Y finalmente me di cuenta de que lo único más aterrador que decirte la verdad era pasar el resto de mi vida fingiendo que no era verdad. Por un momento olvidé cómo respirar. Las últimas palabras de Asher permanecieron en la habitación silenciosa, asentándose suavemente sobre cada fotografía, cada carta, cada recuerdo olvidado que nos rodeaba. Busqué en su rostro, esperando encontrar incertidumbre o arrepentimiento, pero solo encontré honestidad. Era casi abrumador. Miré hacia abajo la pila de sobres otra vez, luego de vuelta a la pared cubierta de momentos que nunca me había dado cuenta de que alguien más atesoraba tan profundamente como yo. De repente, recuerdos que había descartado como ordinarios comenzaron a reordenarse en algo completamente diferente. La mañana en que me desperté tarde después de trabajar toda la noche de alguna manera encontré una taza fresca de café esperándome en la encimera de la cocina antes siquiera de salir de mi habitación. Había asumido que Asher simplemente había hecho de más. La tarde en que me quejé de que mi silla de oficina me dolía la espalda, solo para descubrir un cojín nuevo en ella 2 días después sin explicación. Pensé que lo había comprado porque estaba cansado de oírme quejarme. La tormenta de invierno que cerró la mitad de la ciudad cuando el apartamento se volvió helado y Asher me entregó en silencio su sudadera favorita antes de fingir que él no tenía frío. Cada pequeño gesto que había archivado bajo amabilidad de repente exigía ser visto a través de una lente completamente diferente. Mis pensamientos corrieron hacia atrás a través de 2 años de mañanas compartidas, conversaciones de madrugada, compras, maratones de películas, cenas de cumpleaños y fines de semana callados que de alguna manera se habían convertido en la parte más feliz de mi vida sin que nunca admitiera por qué. Me reí suavemente para mí mismo, casi con incredulidad. «¿Fui un idiota?», susurré. Asher se vio confundido. «¿Qué?», negué con la cabeza con una sonrisa avergonzada. Me pasé todo el tiempo diciéndome que solo eras un compañero de piso realmente bueno. Él soltó una risa nerviosa. Yo me decía lo mismo. Ambos sonreímos y de alguna manera ese simple intercambio disolvió una capa de miedo que había existido en silencio entre nosotros durante años. Lo miré otra vez, viendo detalles que siempre había notado pero nunca me había permitido interpretar. La forma en que siempre recordaba que Cereal me gustaba sin preguntar. La forma en que automáticamente igualaba su ritmo de caminata al mío cada vez que cruzábamos intersecciones concurridas. La forma en que nunca empezaba a ver el siguiente episodio de nuestras series favoritas a menos que yo estuviera en casa porque, como siempre decía,
Es más divertido juntos. Ninguno de esos momentos había sido nunca dramático. Eran callados, consistentes, pacientes. El tipo de cuidado que nunca pedía ser notado porque ya se había convertido en un hábito. El pecho se me apretó con una extraña mezcla de alegría y arrepentimiento. ¿Sabes lo que hice durante los últimos 2 años? Pregunté. Ascher negó lentamente con la cabeza. Me reí otra vez, esta vez porque la verdad sonaba casi increíble ahora. Cada vez que me sonreías, me convencía de que me lo estaba imaginando. Cada vez que recordabas algo pequeño sobre mí, me decía que simplemente eras considerado. Cada vez que mi corazón quería tener esperanza, me recordaba que siempre te llamabas heterosexual. Bajé la mirada un segundo antes de continuar. Así que nunca me permití creer nada de eso. El silencio se instaló suavemente entre nosotros una vez más, pero ya no se sentía pesado. Se sentía honesto. Ascher dio un pequeño paso más cerca, su expresión llena de comprensión callada en lugar de sorpresa. Ninguno de los dos había malentendido al otro porque no nos importaba lo suficiente. Nos habíamos malentendido porque nos importábamos demasiado. Habíamos pasado 2 años protegiendo una amistad que pensábamos que nunca podría convertirse en otra cosa, sin darnos cuenta de que estábamos protegiendo el mismo amor que ambos teníamos demasiado miedo de nombrar. La habitación se sentía más pequeña de alguna manera. No porque algo a nuestro alrededor hubiera cambiado, sino porque cada pared ahora contenía un recuerdo que de repente cargaba un significado completamente diferente. Miré a Asche de pie a solo unos metros de distancia. Por primera vez en 2 años, dejé de intentar convencerme de que me estaba imaginando la forma en que me miraba. Ya no quedaba incertidumbre en sus ojos, solo una esperanza callada. Mi corazón había pasado tanto tiempo preparándose para el rechazo que no sabía cómo responder a la posibilidad de felicidad. Solté un suspiro lento y sonreí a través de la emoción que se acumulaba detrás de mis ojos. ¿Puedo decirte algo? Pregunté suavemente. Ascher asintió de inmediato. Cualquier cosa. Miré hacia abajo al piso de madera un segundo antes de encontrar el valor de volver a encontrar su mirada. ¿Recuerdas el primer mes que vivimos juntos? Sonrió. La mayor parte. Me reí en voz baja. Casi le pedí al casero que me mudara a otro apartamento. Sus cejas se levantaron de sorpresa. ¿Por qué? Negué con la cabeza con una sonrisa avergonzada. Porque me di cuenta de que estaba empezando a gustarme mucho antes de lo que debería. Y pensé que poner algo de distancia entre nosotros lo solucionaría. Hizo una pausa. Luego, cada vez que decidía que debía irme, tú hacías algo que hacía que quedarme se sintiera imposible de renunciar. Sonreí mientras un recuerdo tras otro regresaba en silencio. Celebraste cuando me ascendieron antes de que siquiera tuviera la oportunidad de decírselo a mis padres. Te quedaste despierto hasta medianoche ayudándome a terminar un proyecto que nunca fue tu responsabilidad. Recordaste mi cumpleaños cuando yo mismo olvidé pedir el día libre. Me reí suavemente. Incluso reemplazaste mi taza de café favorita después de que la rompí y fingiste que de alguna manera había sobrevivido. Asche se frotó la nuca con una sonrisa casi tímida. Esperaba que nunca te dieras cuenta. Me di cuenta. Mi voz se volvió más suave. Me di cuenta de todo. Di un paso cuidadoso más cerca. Simplemente nunca creí que nada de eso pudiera significar lo que yo quería que significara. El silencio entre nosotros ya no se sentía aterrador. Se sentía paciente, como si hubiera estado esperando años a que ambos finalmente dejáramos de huir de la misma verdad. Asher miró hacia abajo brevemente antes de hablar. Entonces, ¿qué pasa ahora? Su pregunta sonó casi infantil en su honestidad y me hizo doler el corazón de la mejor manera posible. Sonreí, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años. Ahora dejo de fingir que solo eres mi compañero de piso. Una risa callada se le escapó, llena de alivio en lugar de nerviosismo. Extendí lentamente la mano hacia él, dándole todas las oportunidades de alejarse si quería. En cambio, me encontró a mitad de camino. Nuestras manos se encontraron de forma natural, los dedos encajando con la familiaridad sin esfuerzo construida a través de cientos de días ordinarios. Su mano era cálida, firme y reconfortante. Miró hacia abajo a nuestras manos un momento antes de levantar los ojos de nuevo hacia los míos. Pasé tanto tiempo teniendo miedo de perderte, susurró. Apreté suavemente su mano. Casi perdiste 2 años en su lugar. Asintió despacio, una sonrisa agridulce cruzando su rostro. Lo sé. Nos quedamos allí rodeados de fotografías, cartas y recuerdos que habían sido testigos en silencio de un amor que ninguno de los dos había sido lo suficientemente valiente como para nombrar. Entonces Asher sonrió de una forma que nunca había visto antes, libre de vacilación, y preguntó suavemente: Miles, si dejamos de tener miedo hoy,
¿Crees que finalmente podríamos empezar a ser honestos con el mañana? Durante unos segundos callados, ninguno de los dos habló. Simplemente nos quedamos allí con las manos todavía entrelazadas, rodeados de los momentos ordinarios que nos habían llevado en silencio a esta tarde extraordinaria. Entonces sonreí y respondí a la pregunta que había estado esperando entre nosotros durante demasiado tiempo. Creo que el mañana empieza ahora mismo. Asher cerró los ojos un instante y vi cómo meses, tal vez incluso años, de preocupación callada desaparecían de su rostro. Cuando los abrió de nuevo, la tensión nerviosa se había ido, reemplazada por una sonrisa tan genuina que hizo que toda la habitación se sintiera más brillante de lo que cualquier lámpara podría lograr. Se rió suavemente, casi con incredulidad. No tienes idea de cuántas veces imaginé esta conversación. Sonreí de vuelta. La mía siempre terminaba con tu contándome sobre alguna mujer increíble que habías conocido en el gimnasio. Asher gruñó dramáticamente y se cubrió la cara con una mano. Sabía que debería haber dejado de decir que era heterosexual mucho antes. Me reí. Eso probablemente habría ayudado. Bajó la mano y me miró con suave sinceridad. No mentía porque quisiera lastimarte. Estaba intentando entenderme a mí mismo. Seguí pensando que si ignoraba lo que sentía, todo eventualmente tendría sentido. Asentí. Lo sé. Lo hermoso era que realmente lo sabía. Ambos habíamos pasado años protegiéndonos mutuamente de un dolor que nunca existió realmente, mientras creábamos otro tipo de tristeza al negarnos a hablar con honestidad. Asher miró hacia el dormitorio antes de volver a mirarme. Hay una última sorpresa. Levanté una ceja. ¿Todavía hay más? Sonrió con orgullo callado. Ven. Caminamos de regreso al área del comedor juntos, todavía tomados de la mano sin que ninguno de los dos sintiera la necesidad de explicarlo ya. La mesa había sido puesta con platos blancos simples, pan caliente envuelto en una toalla limpia, pasta casera cubierta de salsa de tomate, verduras asadas y un pequeño pastel de chocolate esperando pacientemente en el centro. 2 velas parpadeaban suavemente a su lado, llenando el apartamento con un cálido resplandor dorado. Miré la comida, luego de vuelta a Asher. ¿Hiciste todo esto? Se frotó la nuca, sonriendo tímidamente. Me tomó 3 intentos acertar con la salsa, y arruiné 2 pasteles antes de este. Me reí tan fuerte que tuve que limpiarme otra lágrima de los ojos. ¿Horneaste un pastel? Vi varios videos de cocina, admitió. Resulta que omiten cuánta harina termina en el techo. Solo esa imagen me hizo reír aún más fuerte. Nos sentamos uno frente al otro, hablando durante la cena de la forma en que siempre lo habíamos hecho, excepto que esta vez nada necesitaba quedarse escondido. Hablamos de las cartas, de las fotografías, del futuro que ninguno de los dos se había atrevido a imaginar hasta ahora. Cada conversación se sentía más ligera porque finalmente no quedaba nada que fingir. A mitad de la cena miré alrededor del apartamento una vez más. Las fotografías todavía cubrían la pared. La caja de madera todavía descansaba segura sobre el escritorio de Asher. Mi taza de cerámica torcida todavía se sentaba orgullosamente en la estantería exactamente donde la había colocado. Nada sobre el apartamento en sí había cambiado. Y sin embargo, de alguna manera cada habitación se sentía diferente. Ya no se veía como un lugar donde 2 extraños casualmente dividían el alquiler. Se veía como un hogar construido un día ordinario a la vez a través de desayunos compartidos, viajes al supermercado, noches de películas, risas, conversaciones difíciles, apoyo callado e incontables pequeños actos de amabilidad que ninguno de los dos se dio cuenta de que se estaban convirtiendo en una historia de amor. Asher extendió la mano a través de la mesa y apretó suavemente la mía otra vez. ¿Sabes por qué te pedí que vinieras a casa temprano hoy? Preguntó suavemente. Sonreí. Porque querías que viera todo esto. Negó con la cabeza. Eso fue solo una parte. Sus ojos se encontraron con los míos con completa certeza. Te pedí que vinieras a casa porque finalmente me di cuenta de que este apartamento nunca ha sido lo que se sentía como hogar. El hogar siempre ha sido la persona con la que estaba esperando compartirlo. Solo necesitaba suficiente valor para decírselo antes de que otro día ordinario se me escapara. Me reí en voz baja y negué con la cabeza. Parece que no era el único escribiendo cosas que nunca tuve valor de decir. Asher me miró con suave confusión. ¿Qué quieres decir? Sonreí. Hay un viejo cuaderno escondido debajo de mi colchón. Sus cejas se levantaron ligeramente. Empecé a escribir en él hace mucho tiempo. Me pasé diciéndome que lo tiraría. Nunca pude. Una suave sonrisa se extendió lentamente por su rostro. ¿Me dejarás leerlo algún día? Extendí la mano a través de la mesa y tomé suavemente la suya otra vez. Algún día, susurré. Pero esta noche creo que ya hemos dicho todo lo que importaba.
Miré al hombre que me había amado en silencio a través de 2 años de momentos ordinarios y finalmente entendí que los finales más felices nunca se construyen a partir de milagros grandiosos. Se construyen a partir de pequeñas amabilidades repetidas cada día hasta que dos corazones se vuelven lo suficientemente valientes como para llamar al mismo lugar, hogar.